Las 1001 noches. Anónimo. Historia de Simbad el Marino. He llegado a saber que en tiempo del califa Harún al-Rashid vivía en la ciudad de Bagdad un hombre llamado Simbad el Cargador. Era de condición pobre y para ganarse la vida transportaba bultos en su cabeza. Un día hubo de llevar cierta carga muy pesada y aquel día precisamente se sentía un calor excesivo. Intolerable se había hecho ya la temperatura cuando pasó por delante de la puerta de una casa que debía pertenecer a algún mercader rico, a juzgar por el suelo bien barrido y regado con agua de rosas. Soplaba allí una brisa gratísima y cerca de la puerta había un ancho banco para sentarse. Al verlo, Simbad soltó su carga con objeto de descansar y respirar aquel aire agradable. Entonces advirtió un concierto de instrumentos diversos, acompañados por magníficas voces que cantaban. Asomó la cabeza por la rendija abierta de la puerta y vio en el fondo un jardín inmenso, donde se apiñaban servidores jóvenes y esclavos y criados y gente de todas calidades, y había allí cosas que no se encontrarían más que en alcázares de reyes y sultanes. Llegó hasta él todo género de fragancias exquisitas procedentes de diversas vituallas y bebidas de buena calidad. Entonces no pudo por menos de suspirar y alzó al cielo los ojos y exclamó: «Gloria a ti, Señor Creador. No creas que clamo a ti para pedirte cuentas de tus actos o para preguntarte acerca de tu justicia o de tu voluntad, porque a la criatura le está vedado interrogar a su dueño omnipotente. Me limito a observar. Enriqueces o empobreces, elevas o humillas conforme a tus deseos, y siempre obras con lógica, aunque a veces no podamos comprenderla. He ahí el amo de esta casa. Es dichoso hasta los límites extremos de la felicidad. Disfruta de las delicias de esos aromas encantadores, de esas fragancias agradables, de esos manjares sabrosos, de esas bebidas deliciosas. Vive feliz, tranquilo y contentísimo, mientras otros como yo nos hallamos en el último confín de la fatiga y la miseria. Y aunque no dejan de ser mis semejantes, entre ellos y yo puso la suerte alguna diferencia, pareciéndome yo a ellos como el vinagre amargo y rancio se parece al vino». Simbad se levantó y quiso poner de nuevo la carga en su cabeza, continuando su camino, cuando avanzó hacia él un esclavito de semblante gentil, de formas delicadas y vestiduras muy hermosas, que cogiéndole de la mano le dijo: «Entra a hablar con mi amo, que desea verte». Muy intimidado intentó encontrar cualquier excusa que le dispensase de seguir al esclavo, mas en vano. Dejó pues su cargamento en el vestíbulo y penetró con el niño en el interior de la morada. Se encontró allí ante una asamblea compuesta de personajes que parecían honorables y debían de ser convidados de importancia. También encontró allí flores de toda especie, perfumes de todas clases, confituras secas, golosinas, frutas maravillosas y una cantidad prodigiosa de bandejas cargadas con corderos asados y manjares suntuosos, y más bandejas cargadas con bebidas. Encontró también instrumentos que sostenían en sus rodillas unas esclavas muy hermosas. En medio de la sala, entre los demás convidados, vislumbró a un hombre de rostro imponente y digno, cuya barba blanqueaba a causa de los años, cuyas facciones eran correctas y agradables a la vista, y cuya fisonomía denotaba bondad, nobleza y grandeza. Al mirar todo aquello, Simbad quedó sobrecogido. El dueño de la casa le dijo que se aproximara y le invitó a sentarse a su lado después de desearle la bienvenida con acento muy amable. Le sirvió de comer, ofreciéndole lo más delicioso. Comió hasta hartarse. Después dio las gracias a Alá, se lavó las manos y agradeció a todos los convidados su amabilidad. Solamente entonces dijo el dueño de la casa: «Sé bienvenido y obra con toda libertad. Bendiga Alá tus días. Pero, ¿puedes decirme tu nombre y profesión, huésped mío?» Y contestó el otro: «Señor, me llamo Simbad el Cargador, y mi profesión consiste en transportar bultos sobre mi cabeza por un salario». Sonrió el dueño de la casa y le dijo: «Tu nombre es igual que mi nombre, pues me llamo Simbad el Marino. En adelante serás mi hermano. Te explicaré todas las aventuras que me sucedieron y todas las pruebas que sufrí antes de llegar a esta felicidad y de habitar este palacio. Y verás entonces a costa de cuán terribles y extraños trabajos, a costa de cuántas calamidades, de cuántos males y de cuántas desgracias iniciales adquirí estas riquezas en medio de las que me ves vivir en mi vejez».
Primer viaje de Simbad el marino. Mi padre era un mercader de rango entre los mercaderes. Había en su casa numerosas riquezas y a su muerte me dejó muchos bienes, tierras y poblados enteros, siendo yo muy pequeño todavía. Cuando llegué a la edad de hombre, tomé posesión de todo aquello y me dediqué a comer manjares y bebidas extraordinarios, alternando con la gente joven, presumiendo de trajes excesivamente caros y cultivando el trato de amigos y camaradas. Estaba convencido de que aquello había de durar siempre. Continué viviendo mucho tiempo así, hasta que un día hube de notar que mis riquezas se habían disipado, mi condición había cambiado y mis bienes habían huido. Entonces desperté completamente de mi inacción, sintiéndome poseído por el terror y el espanto de llegar a la vejez un día sin tener que ponerme. Me levanté, reuní lo que me restaba de muebles y vestidos y los residuos de mis bienes, propiedades y tierras. Me hice con la suma de 3000 dracmas y enseguida se me antojó viajar por las comarcas y países de los hombres. Así pues, corrí al zoco y compré mercancías diversas. Lo transporté inmediatamente todo a bordo de un navío y vi cómo se alejaba de Bagdad y descendía por el río hasta Basora, yendo a parar al mar. Navegamos durante días y noches, tocando en islas y entrando en un mar después de otro mar, y llegando a una tierra después de otra tierra. Y en cada sitio en que desembarcábamos, vendíamos unas mercancías para comprar otras, y hacíamos trueques y cambios muy ventajosos. Un día en que navegábamos sin ver tierra desde hacía varios días, vimos surgir del mar una isla que por su vegetación nos pareció algún jardín maravilloso entre los jardines del Edén. Al advertirla, el capitán del navío quiso tomar allí tierra, dejándonos desembarcar. Descendimos todos los comerciantes, llevando con nosotros cuantos víveres y utensilios de cocina nos eran necesarios. Mientras reposábamos, sentimos de repente que temblaba la isla con tan ruda sacudida que fuimos despedidos a algunos pies de altura sobre el suelo. Y en aquel momento vimos aparecer en la proa del navío al capitán, que nos gritaba con una voz terrible y gestos alarmantes: «¡Salvaos pronto! ¡Subid enseguida a bordo! ¡Dejadlo todo! ¡Salvad vuestras almas! ¡Huid del abismo que os espera! La isla donde os encontráis no es una isla, sino una ballena gigantesca. Salvaos, o si no, nos sumergirá en el mar que ha de tragaros sin remedio. ¡Salvaos!». Al oír estas palabras del capitán, los pasajeros aterrados dejaron todo y echaron a correr hacia el navío que ya levaba el ancla. Pudieron alcanzarlo a tiempo algunos, otros no pudieron. La ballena se había ya puesto en movimiento y tras unos cuantos saltos espantosos se sumergía en el mar con cuanto tenía encima del lomo, y las olas, que chocaban y se entrechocaban, se cerraron para siempre sobre ella y sobre ellos. Yo fui de los que se quedaron abandonados encima de la ballena y habían de ahogarse. Pero Alá veló por mí, poniéndome al alcance de la mano una especie de cubeta grande de madera llevada allí por los pasajeros para lavar su ropa. Me aferré primero a aquel objeto y luego pude ponerme a horcajadas sobre él. Entonces me puse a batir el agua con mis pies a manera de remos, mientras las olas jugueteaban conmigo haciéndome zozobrar a derecha y a izquierda. Durante una noche y un día enteros estuve en lucha contra el abismo. El viento y las corrientes me arrastraron a las orillas de una isla escarpada, cubierta de plantas trepadoras que descendían a lo largo de los acantilados hundiéndose en el mar. Me así a estos ramajes y conseguí trepar hasta lo alto del acantilado. Me eché de bruces como un cadáver en el suelo de la isla y me desvanecí. Permanecí 2 días en aquel estado y me desperté cuando caía sobre mí a plomo el sol. Quise levantarme, pero mis pies hinchados y doloridos se negaron a socorrerme y volví a caer en tierra. Hube de arrastrarme en busca de algo para comer. Llegué, por fin, a una llanura cubierta de árboles frutales y regada por manantiales de agua pura y excelente, y allí reposé durante varios días, comiendo frutas y bebiendo en las fuentes. Un día que me paseaba por la ribera, vi una yegua maravillosa atada a un poste. Tan bella era que intenté aproximarme más para verla todo lo cerca posible, cuando de pronto me aterró un grito espantoso, y en el mismo instante surgió de debajo de la tierra un hombre que avanzó a grandes pasos hacia donde yo estaba y exclamó: «¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué motivo te impulsó a aventurarte hasta aquí?». Yo contesté: «Soy un extranjero que iba a bordo de un navío y naufragué con otros varios pasajeros, pero Alá me facilitó una cubeta de madera que me sostuvo hasta que fui despedido a esta costa por las olas». Cuando oyó mis palabras, me hizo bajar a una caverna subterránea y me obligó a entrar en un salón, en cuyo sitio de honor me invitó a sentarme y me llevó algo de comer. Comí hasta hartarme y apaciguar mi ánimo. Entonces me interrogó acerca de mi aventura y se la conté desde principio a fin. Luego añadí: «Acabo de contarte la verdad de mi aventura,
y ahora anhelaría saber el motivo de tu estancia en esta sala subterránea y la causa por que atas sola esa yegua en la orilla del mar. Él me dijo: somos varios los que estamos en esta isla, situados en diferentes lugares para guardar los caballos del rey Mirraján. Todos los meses, al salir la luna nueva, cada uno de nosotros trae aquí una yegua de pura raza, virgen todavía, la ata en la ribera y enseguida se oculta en la gruta subterránea. Atraído entonces por el olor a hembra, sale del agua un caballo marino, que mira a derecha y a izquierda, y al no ver a nadie, salta sobre la yegua y la cubre. Luego, cuando ha acabado, intenta llevarla consigo, pero ella no puede seguirle porque está atada al poste. Entonces relincha muy fuerte él y le da cabezazos y coces, y relincha cada vez más fuerte. Inmediatamente salimos por todos lados y corremos hacia él lanzando grandes gritos que le asustan y le obligan a entrar en el mar de nuevo. En cuanto a la yegua, queda preñada y pare un potro que vale un tesoro y que no puede tener igual en toda la faz de la tierra. Precisamente hoy ha de venir el caballo marino, y te prometo que una vez terminada la cosa, te llevaré conmigo para presentarte a nuestro rey Mirraján y darte a conocer nuestro país. Cuando llegamos a la ciudad, se adelantaron mis compañeros para poner a su señora al corriente de lo que me había ocurrido, tras de lo cual volvieron a buscarme y me llevaron al palacio. Entré en la sala del trono y fui a ponerme entre las manos del rey Mirraján. El rey me dio la bienvenida y quiso oír de mi boca el relato de mi aventura. Obedecí enseguida y le conté cuanto me había sucedido sin omitir un detalle. Al escuchar semejante historia, el rey Mirraján se maravilló y me nombró desde entonces director de los puertos de su isla e interventor de las llegadas y salidas de todos los navíos. Me prefirió a todos sus íntimos, probándomelo diariamente con grandes obsequios. Tuve tanta influencia sobre él que todas las peticiones y todos los asuntos del reino eran intervenidos por mí. Pero estos cuidados no me hacían olvidar mi país ni perder la esperanza de volver a él. Así que jamás dejaba yo de interrogar a cuantos llegaban a la isla, diciéndoles si conocían Bagdad y hacia qué lado estaba situada. Pero ninguno podía responderme, y todos me aseguraban que jamás oyeron hablar de tal ciudad. Y aumentaba mi pena al verme condenado a vivir en tierra extranjera, con estas gentes que no sólo ignoraban en absoluto el camino que conducía a mi ciudad, sino que ni siquiera sabían de su existencia. Un día, según mi costumbre, estaba yo de pie a la orilla del mar cuando vi entrar un navío enorme lleno de mercaderes. Esperé a que el navío hubiese anclado sólidamente y soltado su escala para subir a bordo y buscar al capitán a fin de inscribir su cargamento. Los marineros iban desembarcando todas las mercancías y cuando terminaron su trabajo pregunté al capitán: ¿queda aún alguna cosa en tu navío? Me contestó: aún quedan, mi señor, algunas mercancías en el fondo del navío, pero están en depósito únicamente, porque se ahogó hace mucho tiempo su propietario que viajaba con nosotros. Quisiéramos vender esas mercancías para entregar su importe a los parientes del difunto en Bagdad. Emocionado exclamé: ¿y cómo se llama ese mercader? Y me contestó: Simbad el marino. A estas palabras miré con más detenimiento al capitán y reconocí en él al dueño del navío que hubo de abandonarnos encima de la ballena, y grité con toda mi voz: «¡Yo soy Simbad el marino!». Al escucharme el capitán exclamó: «Ya no queda honradez en ninguna criatura de este mundo. ¿Cómo osas afirmar que eres Simbad el marino cuando todos nosotros le vimos ahogarse con los demás mercaderes?». Entonces le contesté: «Escúchame, porque voy a probarte que soy Simbad el ahogado». Y conté al capitán diversos incidentes que sólo conocíamos él y yo, y que sobrevinieron durante aquella maldita travesía. El capitán entonces no dudó ya de mi identidad y llamó a los que iban en el barco y todos me felicitaron por mi salvamento. Vendí mis mercancías con un beneficio de 100 por 1, pero tuve cuidado de reservarme algunos objetos de valor que me apresuré a ofrecer como presente al rey Mirraján. Como me quería mucho, no quiso ser menos amable que yo, y a su vez me hizo regalos que contribuyeron a enriquecerme completamente. Me despidió con frases muy conmovedoras, y no me dejó partir sin haberme ofrecido aún más presentes que, por cierto, estáis viendo ahora en esta sala, mis honorables invitados. Subí enseguida a bordo, y nos ayudó el destino en aquella travesía, que duró días y noches, y por último, una mañana llegamos con salud a Basora, donde no nos detuvimos más que muy escaso tiempo, para ascender por el río y entrar al fin en la ciudad de Baz, Bagdad, mi tierra. Cargado de riquezas, volví a ver con buena salud a mi familia y a mis amigos. Compré gran cantidad de esclavos, tierras, casas y propiedades como no tuve nunca. Con esta nueva vida olvidé las penas y los peligros sufridos. Tuve amigos numerosos y durante largo tiempo viví una vida llena de placeres y exenta de preocupaciones y molestias,
disfrutando con toda mi alma de cuanto me gustaba. Mañana, si Alá quiere, os contaré, invitados míos, el segundo de los 7 viajes que emprendí, y que es bastante más extraordinario que el primero. Segundo viaje de Simbad el marino. Disfrutaba de la más sabrosa vida, cuando un día entre los días de nuevo sintió mi alma con ímpetu el anhelo de correr. Compré mercancías y las transporté a la orilla del agua, no tardando en descubrir un navío hermoso y nuevo, provisto de velas de buena calidad y lleno de marineros. Su aspecto me inspiró confianza y transporté a él mis fardos inmediatamente. Partimos aquel mismo día y tuvimos una navegación excelente. Viajamos de isla en isla y de mar en mar durante días y noches, y a cada escala íbamos en busca de los mercaderes de la localidad y vendíamos y comprábamos. Nuestro destino nos guió a una isla muy hermosa, pero absolutamente virgen de toda vivienda y de todo ser humano. El capitán accedió a nuestro deseo de detenernos unas horas allí y echó el ancla junto a tierra. Fui a sentarme a orillas de un arroyo y dejé que se apoderara de mí el sueño. Cuando desperté no vi ya ninguno de los pasajeros y el navío había partido sin que nadie se enterase de mi ausencia. A lo lejos se alejaba por el mar una vela que muy pronto perdí de vista. Entonces quedé sumido en un estupor sin igual, porque ¿qué podía ser de mí en aquella isla habiendo dejado en el navío todos mis bienes? ¿Qué desastre iba a ocurrirme en esta soledad desconocida? Me eché a llorar, hasta que la desesperación se apoderó por completo de mi corazón. Me golpeé entonces la cabeza con las 2 manos y exclamé: «¿Qué necesidad tenías de viajar, oh miserable, cuando en Bagdad vivías entre delicias? ¿Qué te faltaba para ser dichoso? ¿No fue próspero tu primer viaje?» Por último comprendí que eran inútiles todos mis lamentos y mi arrepentimiento, y hube de conformarme con mi destino. Tras haber andado algún tiempo sin rumbo, tuve miedo de un encuentro desagradable con cualquier animal salvaje o con un enemigo desconocido, y trepé a la copa de un árbol, desde donde me puse a observar con más atención a derecha y a izquierda, pero no pude distinguir otra cosa que el cielo, la tierra, el mar, los árboles, los pájaros, la arena y las rocas. Sin embargo, al fijarme más atentamente en un punto del horizonte, me pareció distinguir un fantasma blanco y gigantesco. Entonces me bajé del árbol atraído por la curiosidad, pero paralizado de miedo fui avanzando muy lentamente y con mucha cautela hacia aquel sitio. Cuando me encontré más cerca de la masa blanca, advertí que era una inmensa cúpula de blancura resplandeciente. Me aproximé a ella más aún y le di por completo la vuelta, pero no descubrí la puerta de entrada que buscaba. Entonces quise encaramarme a lo alto, pero era tan lisa y tan escurridiza que no tuve destreza, ni agilidad, ni posibilidad de ascender. Mientras reflexionaba sobre el medio de que me valdría para dar con alguna puerta de entrada, advertí que de pronto el día se tornaba en una noche negra. Primero lo creí debido a cualquier nube inmensa que pasase por delante del sol, aunque la cosa fuera imposible en pleno verano. Alcé pues la cabeza para mirar la nube que tanto me asombraba y vi un pájaro enorme, de alas formidables, que volaba por delante del sol, esparciendo la oscuridad sobre la isla. Me acordé de lo que en mi juventud me habían contado viajeros y marineros acerca de un pájaro de tamaño extraordinario, llamado roc, que se encontraba en una isla muy remota y que podía levantar un elefante. El pájaro que yo veía debía ser el roc, y la cúpula blanca a cuyo pie me hallaba debía ser un huevo. Pero no bien me asaltó esta idea, el pájaro descendió sobre el huevo y se posó encima. Extendió sus alas inmensas, dejó descansando a ambos lados en tierra sus 2 patas y se durmió. Entonces yo, que me había echado de bruces en el suelo y me encontraba debajo de una de las patas, me levanté, desenrollé la tela de mi turbante y la retorcí para servirme de ella como de una soga. La até sólidamente a mi cintura y sujeté ambos cabos a un dedo del pájaro. Así permanecí toda la noche, sin poder pegar los ojos por temor de que el pájaro echase a volar y me llevase durante mi sueño. Pero no se movió hasta que fue de día. Solo entonces se quitó de encima de su huevo, lanzó un grito espantoso y remontó el vuelo llevándome consigo. Subió y subió tan alto que creí tocar la bóveda del cielo, pero de pronto descendió con tanta rapidez que ya no sentía yo mi propio peso y se abatió conmigo en tierra firme. Se posó en un sitio escarpado y yo enseguida, sin esperar más, me apresuré a desatar el turbante, con un gran terror de ser izado otra vez antes de que tuviese tiempo de librarme de mis ligaduras. Pero conseguí desasirme sin dificultad y me alejé apresuradamente hasta hallarme fuera del alcance del pájaro, a quien de nuevo vi elevarse por los aires.
Llevaba entonces en sus garras un enorme objeto negro, que no era otra cosa que una serpiente inmensa. No tardó en desaparecer, dirigiendo hacia el mar su vuelo. Lancé una mirada en torno a mí y quedé inmóvil de espanto. Me encontraba en un valle ancho y profundo, rodeado por todas partes de montañas. Recorrí aquel valle para explorarlo un poco, observando que estaba enteramente creado con rocas de diamante. Por todas partes a mi alrededor aparecía sembrado el suelo de diamantitos desprendidos de la montaña, y en ciertos sitios formaban montones de la altura de un hombre. Comenzaba yo a mirarlos ya con algún interés cuando me inmovilizó de terror un espectáculo más espantoso que todos los horrores experimentados hasta entonces. Entre las rocas de diamantes vi circular a sus guardianes, que eran innumerables serpientes negras, más gruesas y mayores que palmeras, y cada una de las cuales muy bien podía devorar a un elefante. En aquel momento comenzaban a meterse en sus agujeros porque durante el día se ocultaban para que no las cogiese el pájaro roc, y únicamente salían de noche. Intenté alejarme de allí, mirando bien dónde ponía los pies, y continué sin rumbo por el valle de diamantes, descansando de vez en cuando en los parajes que me parecían más resguardados, y así estuve hasta que llegó la noche. Acabé por descubrir una gruta y me aventuré por su interior en busca del lugar más cómodo para dormir. Miré a mi alrededor y de repente vi caer un gran trozo de carne que chocó contra el suelo con gran estrépito. Alcé los ojos, pero no vi a nadie. Entonces me acordé de cierta historia oída antaño en boca de los mercaderes, viajeros y exploradores de la montaña de diamantes, de la que se contaba que, como los buscadores de diamantes no podían bajar a este valle inaccesible, recurrían a un medio curioso para procurarse esas piedras preciosas. Mataban unos carneros, los partían en cuartos y los arrojaban al fondo del valle, donde iban a caer sobre las puntas de diamantes que se incrustaban en ellos. Entonces se abalanzaban sobre aquella presa los roc y las águilas gigantescas, sacándola del valle para llevársela a sus nidos. Los buscadores de diamantes se precipitaban entonces sobre el ave, haciendo muchos gestos y lanzando grandes gritos para obligarla a soltar su presa y emprender de nuevo el vuelo. Registraban entonces el cuarto de carne y cogían los diamantes que tenía adheridos. Me asaltó la idea de que podía tratar aún de salvar mi vida y salir de aquel valle que había de ser mi tumba. Me incorporé y comencé a amontonar una gran cantidad de diamantes, escogiendo los más hermosos. Me los guardé en todas partes, abarroté con ellos mis bolsillos, me los introduje entre el traje y la camisa, y hasta metí algunos entre los pliegues de mi ropa. Desenrollé la tela de mi turbante como la primera vez y me la rodeé a la cintura, yendo a situarme debajo del cuarto de carne que até a mi pecho con las dos puntas del turbante. Permanecí algún tiempo en esta posición, cuando súbitamente me sentí llevado por los aires, como una pluma, entre las garras formidables de un roc y en compañía del cuarto de carne. Y en un abrir y cerrar los ojos me encontré fuera del valle, sobre la cúspide de una montaña, en el nido del roc, que se dispuso enseguida a despedazar la carne aquella y mi propia carne. Pero de pronto se alzó hacia nosotros un estrépito de gritos que asustaron al ave y la obligaron a emprender de nuevo el vuelo, abandonándome. Vi aproximarse al sitio en que yo estaba a un mercader, que se mostró muy contrariado y asombrado al percibirme, pero advirtiendo que yo no le quería mal, se inclinó sobre el cuarto de carne y lo escudriñó, sin encontrar en él los diamantes que buscaba. Entonces alzó al cielo sus brazos y se lamentó. Al advertir aquello me acerqué a él, pero me arañó furioso y exclamó: «¿Quién eres? ¿Y de dónde viniste para robarme mi fortuna?» Le respondí: «No temas nada, digno mercader, porque no soy ningún ladrón, y tu fortuna en nada ha disminuido. Soy un hombre honrado entre la gente honrada, y antiguamente, antes de correr aventuras tan extrañas, yo también tenía el oficio de mercader. Quiero probarte mis buenas intenciones gratificándote con algunos diamantes recogidos por mí mismo en el fondo de esa sima». Saqué enseguida de mi cinturón algunos hermosos ejemplares de diamantes y se los entregué diciéndole: «He aquí una ganancia que no habrías osado esperar en tu vida». Entonces el propietario del cuarto de carnero me dio muchas gracias y llamó a otros mercaderes que allí se hallaban y se agruparon en torno mío. Al verme extenuado por la fatiga, el hambre y la sed, se apresuraron a darme de comer y beber, y me condujeron a una tienda donde velaron mi sueño, que duró un día entero y una noche. A la mañana los mercaderes me llevaron con ellos. Al cabo de un viaje bastante corto, llegamos a una isla muy agradable.
Vivimos algún tiempo allí y tuve con ello ocasión de cambiar mis diamantes por más oro y plata de lo que podría contener la cola de un navío. Después nos marchamos de allí, y de isla en isla y de tierra en tierra y de ciudad en ciudad, y haciendo acá y allá algunas ventas, compras y cambios, acabamos por bordear Basora, país de bendición, para ascender hasta Bagdad, morada de paz. Y así es como acaba mi segundo viaje. Pero mañana, mis amigos, os contaré las peripecias de mi tercer viaje, el cual sin duda es mucho más interesante que los dos primeros. Tercer viaje de Simbad el marino. Sabed, mis amigos, que con la deliciosa vida de que yo disfrutaba desde el regreso de mi segundo viaje, acabé por perder completamente entre las riquezas y el descanso el recuerdo de los peligros que corrí, aburriéndome de mi existencia en Bagdad. Así es que mi alma deseó con ardor el espectáculo de las cosas de viaje, y la misma afición al comercio me tentó otra vez. En el fondo, siempre la ambición es causa de nuestras desdichas. En breve debía yo comprobarlo del modo más espantoso. Puse en ejecución inmediatamente mi proyecto, y después de proveerme de ricas mercancías del país, partí de Bagdad para Basora. Allí me esperaba un gran navío lleno ya de pasajeros y mercaderes. Bajo felices auspicios comenzó nuestra navegación. En todos los lugares hacíamos negocios excelentes, a la vez que nos paseábamos e instruíamos con todas las cosas nuevas que veíamos sin cesar. Nada faltaba a nuestra dicha y nos hallábamos en el límite de la opulencia. Un día estábamos en alta mar cuando de pronto vimos que el capitán del navío empezaba a lamentarse, a gemir y a lanzar gritos de desesperación. Le preguntamos qué pasaba, a lo cual contestó: «Estamos a merced del viento contrario, y habiéndonos desviado de nuestra ruta, nos hemos lanzado a este mar siniestro. Y para colmar nuestra mala suerte, el destino hace que toquemos en esa isla que veis delante de vosotros, y de la cual jamás pudo salir con vida nadie que arribara a ella. Esa isla es la isla de los monos. Estamos perdidos sin remedio». Todavía no había acabado de explicarse el capitán cuando vimos que rodeaba el navío una multitud de monos, y desde la playa de la isla otros monos lanzaban chillidos que nos helaron de estupor. Y no osamos maltratar, atacar, ni siquiera espantar a ninguno de ellos, por miedo a que se abalanzasen todos sobre nosotros y nos matasen. Eran muy feos, peludos, con ojos amarillos en sus caras negras, tenían poquísima estatura, apenas 4 palmos, y sus muecas y sus gritos resultaban horribles. Treparon por los palos, desplegaron las velas, cortaron con los dientes todas las amarras y acabaron por apoderarse del timón. Entonces, impulsado por el viento, marchó el navío contra la costa, donde encalló. Y los monos se apoderaron de todos nosotros. Nos hicieron desembarcar, nos dejaron en la playa y, sin ocuparse más de nosotros para nada, embarcaron de nuevo en el navío, el cual consiguieron poner a flote y desaparecieron todos en él a lo lejos del mar. Avanzamos por la isla, donde al fin descubrimos algunos árboles frutales y agua corriente, lo que nos permitió reponer un tanto nuestras fuerzas a fin de retardar lo más posible una muerte que todos creíamos segura. Mientras seguíamos en aquel estado, nos pareció ver entre los árboles un edificio muy grande. Sentimos la tentación de acercarnos a él, y cuando llegamos advertimos que era un palacio de mucha altura, rodeado por sólidas murallas y que tenía una gran puerta de ébano. Como esta puerta estaba abierta y ningún portero la guardaba, la franqueamos y penetramos enseguida en una inmensa sala tan grande como un patio. Tenía por todo mobiliario enormes utensilios de cocina y asadores de una longitud desmesurada. El suelo por toda alfombra, montones de huesos, ya calcinados unos, otros sin quemar aún. Dentro reinaba un olor que perturbó en extremo nuestro olfato, pero como estábamos extenuados de fatiga y de miedo, nos dejamos caer y nos dormimos profundamente. Ya se había puesto el sol cuando nos sobresaltó un ruido estruendoso, y vimos descender ante nosotros desde el techo a un ser negro con rostro humano, tan alto como una palmera, y cuyo aspecto era más horrible que el de los monos. Tenía los ojos rojos, los dientes largos, una boca enorme, labios que le colgaban sobre el pecho, orejas como las de un elefante y que le cubrían los hombros, y uñas cual las garras de un león. Nos quedamos rígidos como muertos, pero él fue a sentarse en un banco y desde allí comenzó a examinarnos en silencio, uno a uno. Se adelantó hacia nosotros, fue derecho a mí. Prefiriéndome a los demás mercaderes, tendió la mano y me cogió de la nuca, cual podía cogerse un lío de trapos. Me dio vueltas y vueltas en todas direcciones, palpándome como palparía un carnicero cualquier cabeza de carnero.
pero sin duda no debí encontrarme de su gusto. Me dejó echándome a rodar por el suelo y se apoderó de mi vecino más próximo y lo manoseó como me había manoseado a mí, para rechazarle y luego apoderarse del siguiente. De este modo fue cogiendo uno tras otro a todos los mercaderes, y le tocó ser el último al capitán del navío, que era un hombre gordo y naturalmente era el más robusto y sólido de todos. Así que el espantoso gigante le derribó, le puso un pie en el cuello y le desnucó con un solo golpe. Entonces encendió la leña en el hogar que había en la sala, puso entre las llamas al capitán y comenzó a darle vueltas lentamente. Le retiró del fuego y empezó a trincharle en pedazos como si se tratara de un pollo. Hecho aquello, le devoró en un abrir y cerrar de ojos, tras lo cual chupó los huesos y los arrojó en medio del montón que se alzaba en la sala. Concluida esta comida, el espantoso gigante fue a tenderse en el banco y no tardó en dormirse. Y así permaneció dormido hasta por la mañana. Le vimos entonces levantarse y alejarse como había llegado, mientras permanecíamos inmóviles de espanto. Cuando tuvimos la certeza de que había desaparecido, salimos del silencio que guardamos toda la noche y empezamos a sollozar y gemir pensando en la suerte que nos esperaba. Abandonamos aquella casa y vagamos por toda la isla en busca de algún escondrijo donde resguardarnos. Pero fue en vano, así que como caía la tarde nos pareció más prudente volver al palacio. Apenas llegamos, hizo su aparición el horrible hombre negro y se apoderó de uno de mis compañeros mercaderes, ensartándole enseguida, asándole y haciéndole pasar a su vientre, para tenderse luego en el banco y roncar hasta la mañana. Se despertó entonces y se marchó. Cuando partió, se levantó uno de nosotros y dijo: «Escuchadme, compañeros, ¿no creéis que vale quizá más matar al hombre negro antes de que nos extermine?» Entonces levanté a mi vez yo el dedo y dije: «Sería preciso antes construirnos una balsa en la cual podamos huir de esta isla maldita». Así nos dirigimos a la playa y construimos la balsa. Luego volvimos al palacio para esperar temblando la llegada del hombre negro. Llegó precedido de un ruido atronador, y todavía tuvimos necesidad de presenciar sin un murmullo cómo ensartaba y asaba a uno de nuestros compañeros. Pero cuando se durmió y comenzó a roncar, pensamos en aprovecharnos de su sueño con objeto de hacerle inofensivo para siempre. Cogimos 2 de los inmensos asadores de hierro y los calentamos al fuego hasta que estuvieron al rojo blanco. Luego los empuñamos fuertemente por el extremo frío y, como eran muy pesados, llevamos entre varios cada uno. Nos acercamos a él quedamente y entre todos hundimos a la vez ambos asadores en ambos ojos del horrible hombre negro que dormía y apretamos con todas nuestras fuerzas. El grito que lanzó fue tan espantoso que al oírlo rodamos por el suelo, y saltó él a ciegas y aullando y corriendo en todos sentidos intentó coger a alguno de nosotros. Pero habíamos tenido tiempo de evitarlo y echarnos al suelo de bruces a su derecha y a su izquierda, de manera que cada vez solo se encontraba con el vacío. Así es que, viendo que no podía realizar su propósito, acabó por dirigirse a tiendas a la puerta y salió dando gritos. Entonces, convencidos de que el gigante ciego moriría por fin en su suplicio, comenzamos a tranquilizarnos y nos dirigimos al mar con paso lento. Arreglamos un poco mejor la balsa, nos embarcamos en ella, y ya íbamos a remar para alejarnos cuando vimos al horrible gigante que llegaba corriendo, guiado por una hembra gigante todavía más horrible que él. Cada uno de ellos comenzó a apedrearnos, arrojando a la balsa trozos de peñasco. Por aquel procedimiento consiguieron alcanzarnos con sus proyectiles y ahogar a todos mis compañeros, excepto 2. En cuanto a los 3 que salimos con vida, pudimos al fin alejarnos y ponernos fuera del alcance de los peñascos que lanzaban. Pronto llegamos a alta mar, donde nos vimos a merced del viento y empujados hacia una isla que distaba 2 días de aquella en que creímos perecer ensartados y asados. Como la noche era ya avanzada, trepamos a un gran árbol para dormir en él. Por la mañana, cuando nos despertamos, lo primero que se presentó ante nuestros ojos asustados fue una terrible serpiente que clavaba en nosotros sus ojos llameantes. De pronto se irguió y su cabeza nos alcanzó. Cogió con sus fauces a uno de mis 2 compañeros y lo engulló hasta los hombros para devorarle por completo casi inmediatamente. Tuvimos aliento para bajar del árbol y recoger algunas frutas. Vagamos por la isla en busca de cualquier abrigo más seguro que el de la precedente noche, y acabamos por encontrar un árbol de una altura prodigiosa.
Trepamos a él al hacerse de noche, y ya instalados lo mejor posible, empezábamos a dormirnos cuando nos despertó un silbido seguido de un rumor de ramas tronchadas, y antes de que tuviésemos tiempo de hacer un movimiento para escapar, la serpiente cogió a mi compañero, que se había encaramado por debajo de mí, y de un solo golpe lo devoró. Después se retiró, dejándome muerto de miedo. Continué en el árbol sin moverme hasta por la mañana, y únicamente entonces me decidí a bajar. Empecé a buscar leña, y encontrándola enseguida, me tendí en tierra y cogí una tabla grande que sujeté a las plantas de mis pies en toda su extensión. Cogí luego una segunda tabla que até a mi costado izquierdo, otra a mi costado derecho, la cuarta me la puse en el vientre, y la quinta, más ancha y más larga que las anteriores, la sujeté a mi cabeza. De este modo me encontraba rodeado por una muralla de tablas que oponían un obstáculo a las fauces de la serpiente. Permanecí tendido en el suelo y esperé. En cuanto la serpiente me vio, se arrojó sobre mí dispuesta a sepultarme en su vientre, pero se lo impidieron las tablas. Se puso entonces a dar vueltas a mi alrededor, intentando cogerme por algún lado más accesible, pero no pudo lograr su propósito. Al amanecer me dejó por fin y se alejó. Cuando estuve seguro de que se había alejado del todo, saqué la mano y me desembaracé de las ligaduras que me ataban a las tablas. Me encaminé hacia el mar, y apenas llegué, descubrí un navío que bordeaba la isla a toda vela. No tardé en ver que el navío viraba y se dirigía a tierra, y poco después fui recogido por el capitán y sus hombres. Como era el único a bordo que carecía de mercancías para vender o cambiar, el capitán se acercó a mí y me dijo: «Escucha lo que voy a decirte. Eres un hombre pobre y extranjero, y por ti sabemos cuántas pruebas has sufrido en tu vida. Así pues, quiero serte de alguna utilidad y ayudarte a regresar a tu país». Hace algunos años vino con nosotros un viajero que se perdió en una isla en la que hicimos escala, y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias suyas, ni sabemos si ha muerto o si vive todavía. Como están en el navío depositadas las mercancías que dejó aquel viajero, voy a confiártelas para que las vendas en esta isla y me des su importe, a fin de que a mi regreso a Bagdad pueda yo entregarlo a sus parientes o dárselo a él mismo si consiguió volver a su ciudad. Entonces el capitán ordenó a los marineros que sacasen de la cala las mercancías y las llevaran a la orilla, para que yo me hiciera cargo de ellas. El capitán dijo: «El propietario de estos fardos se llamaba Simbad el marino. Ahora inscríbelos a nombre de ese pobre pasajero y pregúntale cómo se llama». Al oír aquellas palabras del capitán exclamé: «¡Pero si Simbad el marino soy yo!». Uno de los mercaderes que habían subido por mercaderías a bordo se acercó a mí, me miró atentamente y exclamó: «Por Alá, ninguno me creyó cuando hace tiempo relaté la extraña aventura que me acaeció un día en la montaña de Diamantes, donde vi a un hombre atado a un cuarto de carnero y transportado desde el valle a la montaña por un pájaro llamado Roc. Pues bien, he aquí aquel hombre. Este mismo es Simbad el marino, el hombre generoso que me regaló tan hermosos diamantes». Y tras de hablar así, el mercader corrió a abrazarme como un hermano ausente que se encuentra de pronto a su hermano. Entonces me contempló un instante el capitán del navío y enseguida me reconoció también por Simbad el marino, y me tomó en sus brazos como lo hubiera hecho con su hijo. Luego dio orden de que llevaran mis mercancías a tierra para que yo las vendiese, y fue enorme la ganancia que me proporcionaron, indemnizándome con mucho de todo el tiempo que había perdido hasta entonces. Continuamos nuestra navegación y llegamos a Basora, donde nos detuvimos pocos días para entrar por último en Bagdad. Entonces me dirigí a mi calle, penetré en mi casa, saludé a mis parientes, a mis amigos y a mis antiguos compañeros. Había regresado más rico que nunca, a causa de los últimos negocios hechos al vender mis mercancías. Mañana, si Alá quiere, amigos míos, os contaré la historia de mi cuarto viaje, que supera en interés a las 3 que acabáis de oír. Cuarto viaje de Simbad el marino. Ni las delicias ni los placeres de la vida de Bagdad, amigos míos, me hicieron olvidar los viajes. Así es que no pude resistirme, y de Bagdad partí para Basora, donde me embarqué en un gran navío en compañía de varios notables mercaderes prestigiosamente conocidos. Al principio fue excelente nuestro viaje por el mar. Fuimos de isla en isla y de tierra en tierra, vendiendo y comprando, hasta que un día un golpe de viento terrible hinchó el mar que se precipitó sobre el navío. Pude encontrar una tabla a la que me agarré con manos y pies, y encima de la cual navegamos durante medio día yo y algunos otros mercaderes que lograron asirse conmigo a ella. Ayudados por el viento y la corriente, caímos en la costa de una isla, medio muertos ya de frío y de miedo.
Toda una noche permanecimos sin movernos en la costa de aquella isla. Pero al día siguiente pudimos levantarnos e internarnos por ella, vislumbrando una casa hacia la cual nos encaminamos. Cuando llegamos a ella, vimos que por la puerta de la vivienda salía un grupo de individuos completamente desnudos y negros, quienes se apoderaron de nosotros sin decirnos palabra y nos hicieron penetrar en una vasta sala, donde había un rey sentado en un alto trono. El rey nos ordenó que nos sentáramos y nos sentamos. Entonces pusieron a nuestro alcance platos llenos de manjares como no los habíamos visto en toda nuestra vida. Sin embargo, su aspecto no excitó mi apetito, al revés de lo que ocurría a mis compañeros, que comieron glotonamente para aplacar el hambre que les torturaba desde que naufragamos. En cuanto a mí, por abstenerme conservo la existencia hasta hoy. Efectivamente, desde que tomaron los primeros bocados, se apoderó de mis compañeros una gula enorme y estuvieron durante horas y horas devorando cuanto les presentaban. Los hombres desnudos llevaron un tazón lleno de cierta pomada con la que untaron todo el cuerpo a mis compañeros, resultando asombroso el efecto que hubo de producirles en el vientre. Vi que se les dilataba poco a poco hasta quedar más gordos que un pellejo inflado, y su apetito aumentó proporcionalmente, y continuaron comiendo sin tregua, mientras yo les miraba asustado al ver que su vientre no se llenaba nunca. Por lo que a mí respecta, persistí en no tocar aquellos manjares, y me negué a que me untaran con la pomada al ver el efecto que produjo en mis compañeros. Averigüé que aquellos hombres desnudos comían carne humana, y empleaban diversos medios para cebar a los hombres que caían entre sus manos, y hacer de tal suerte más tierna y más jugosa su carne. En cuanto al rey de estos antropófagos, todos los días le servían asado a un hombre cebado por aquel método. A los demás no les gustaba el asado, y comían la carne humana al natural, sin ningún aderezo. Mi ansiedad sobre mi suerte y la de mis compañeros no conoció límites cuando advertí enseguida una disminución notable de la inteligencia de mis camaradas. Acabaron por embrutecerse del todo a fuerza de comer, y cuando tuvieron el aspecto de unas bestias buenas para el matadero, se les confió la vigilancia de un pastor, que a diario les llevaba a pacer en el prado. En cuanto a mí, por una parte el hambre y el miedo por otra, hicieron de mi persona la sombra de mí mismo, y la carne se me secó alrededor del hueso. Así es que cuando los indígenas de la isla me vieron tan delgado y seco, no se ocuparon ya de mí, y me olvidaron, juzgándome sin duda indigno de servir ni asado, ni siquiera a la parrilla ante su rey. Tal falta de vigilancia me permitió un día alejarme de su vivienda. Llegué a la orilla opuesta de la isla y me encontré con hombres como yo, blancos y vestidos con trajes, que se ocupaban en quitar granos de pimienta de los árboles de que estaba cubierta aquella región. Cuando me advirtieron, se agruparon en torno mío y me hablaron en mi lengua, el árabe, que no escuchaba yo desde hacía tiempo. Me preguntaron quién era y de dónde venía. Contesté: «Oh, buenas gentes, soy un pobre extranjero», y les enumeré cuántas desgracias y peligros había experimentado. Mi relato les asombró maravillosamente y me felicitaron por haber podido escapar de los devoradores de carne humana. Me ofrecieron de comer y de beber, me dejaron reposar 1 hora, y después me llevaron a su barca para presentarme a su rey, cuya residencia se hallaba en otra isla vecina. La isla en que reinaba este rey tenía por capital una ciudad muy poblada, rica en zocos y en mercaderes, cuyas tiendas aparecían provistas de objetos preciosos, cruzadas por calles en que circulaban numerosos jinetes en caballos espléndidos, aunque sin sillas ni estribos. Así es que cuando me presentaron al rey, hube de participarle mi asombro por ver cómo los hombres montaban a pelo en los caballos, y le dije: «¿Por qué motivo, mi señor, no se usa aquí la silla de montar? Es un objeto tan cómodo para ir a caballo, y además aumenta el dominio del jinete». Se sorprendió mucho de mis palabras el rey y me preguntó: «¿Pero en qué consiste una silla de montar?». Dije que pusiera a mis órdenes un carpintero hábil, y le hice trabajar a mi vista la madera de una silla conforme exactamente a mis indicaciones. Y permanecí junto a él hasta que la terminó. Entonces yo mismo forré la madera de la silla con lana y cuero, y acabé guarneciéndola con bordados de oro y borlas de diversos colores. Hice que viniese a mi presencia luego un herrero, al cual le enseñé el arte de confeccionar un bocado y estribos. Cuando estuvo todo en condiciones, escogí el caballo más hermoso de las cuadras del rey, y le ensillé y embridé, sin olvidarme de ponerle diversos accesorios de adorno. Fui enseguida a presentárselo al rey, que lo esperaba con mucha impaciencia desde hacía algunos días. Inmediatamente lo montó, y se sintió tan a gusto que me probó su contento con regalos. Cuando el gran visir vio aquella silla y comprobó su superioridad, me rogó que le hiciera una parecida, y yo accedí gustoso. Entonces todos los altos dignatarios quisieron tener una silla,
y tanto me obsequiaron que en poco tiempo hube de convertirme en el hombre más rico y considerado de la ciudad. Me había hecho amigo del rey, y un día que fui a verle según era mi costumbre, se encaró conmigo y me dijo: «Ya sabes, Simbad, que te quiero mucho. En mi palacio llegaste a ser como de mi familia, y no puedo soportar la idea de que venga un día en que nos dejes. Deseo, pues, pedirte una cosa sin que me la rehuses. Deseo casarte entre nosotros con una mujer bella, rica en oro y en cualidades, con el fin de que ella te decida permanecer siempre en nuestra ciudad y en mi palacio. Espero que no rechaces mi ofrecimiento». Acto seguido me dio por esposa una mujer noble, de alto rango, poderosamente rica, dueña de propiedades edificadas y de tierras, y dotada de gran belleza. Al propio tiempo me hizo el regalo de un palacio completamente amueblado con sus esclavos. Desde entonces viví en medio de una tranquilidad perfecta y llegué al límite del bienestar, y de antemano me regocijaba la idea de poder un día escaparme de aquella ciudad y volver a Bagdad con mi esposa, porque la amaba mucho y ella también me amaba. Pero cuando el destino dispone algo, ningún poder humano logra torcer su curso. ¿Y qué criatura puede conocer el porvenir? Aún había yo de comprobar una vez más que todos nuestros proyectos son juegos infantiles ante los designios del destino. Un día murió la esposa de mi vecino. Como era amigo mío, fui a verle y traté de consolarle, diciéndole: «No te aflijas más de lo permitido. Pronto te indemnizará Alá dándote una esposa más bendita todavía. Prolongue Alá tus días». Pero mi vecino, asombrado de mis palabras, levantó la cabeza y me dijo: «¿Cómo puedes desearme larga vida cuando bien sabes que solo me queda ya una hora de vivir? Bien veo tu ignorancia acerca de los usos de nuestro país. La costumbre quiere que todo marido sea enterrado vivo con su mujer cuando ella muera, y que toda mujer sea enterrada viva con su marido cuando muere él». Al escuchar aquellas palabras exclamé: «Por Alá, qué costumbre tan detestable. Jamás podré conformarme con ella». Mientras hablábamos en estos términos, entraron los parientes y amigos de mi vecino y se dedicaron a consolarle por su propia muerte y la de su mujer, tras lo cual se procedió a los funerales. Pusieron en un ataúd descubierto el cuerpo de la mujer, después de revestirla con los trajes más hermosos y adornarla con las más preciosas joyas. Luego se formó el acompañamiento. El marido iba a la cabeza, detrás del ataúd, y todo el mundo se dirigió al sitio del entierro. Salimos de la ciudad, llegando a una montaña que daba sobre el mar. Vi una especie de pozo inmenso, cuya tapa de piedra levantaron enseguida. Bajaron por allí el ataúd donde yacía la mujer muerta adornada con sus alhajas. Luego se apoderaron de mi vecino, que no puso ninguna resistencia. Por medio de una cuerda le bajaron hasta el fondo del pozo, proveyéndole de un cántaro con agua y 7 panes. Taparon el pozo y nos volvimos por donde habíamos ido. Asistí a todo esto en un estado de alarma inconcebible, pensando: «La cosa es aún peor que todas cuantas he visto». Regresé a palacio, corrí en busca del rey y le dije: «Mi señor, muchos países recorrí hasta hoy, pero en ninguna parte vi una costumbre tan bárbara como esa de enterrar al marido vivo con su mujer muerta. Por lo tanto, desearía saber si el extranjero ha de cumplir también esta ley al morir su esposa». El rey contestó: «Sin duda que se le enterrará con ella». Salí de allí loco de terror y marché a mi casa, temiendo que hubiese muerto mi esposa durante mi ausencia y que se me obligase a sufrir el horroroso suplicio que acababa de presenciar. En vano intenté consolarme diciendo: «Tranquilízate, Simbad, seguramente morirás tú primero. Por consiguiente, no tendrás que ser enterrado vivo». Tal consuelo de nada había de servirme, porque poco tiempo después mi mujer cayó enferma, guardó cama algunos días y murió, a pesar de todos los cuidados con que no cesé de rodearla día y noche. Cuando vi que el rey iba personalmente a mi casa para darme el pésame por mi entierro, no dudé ya de mi suerte. El soberano quiso hacerme el honor de asistir, acompañado por todos los personajes de la corte, yendo al lado mío a la cabeza del acompañamiento, detrás del ataúd en que yacía muerta mi esposa. Cuando estuvimos al pie de la montaña que daba sobre el mar, se abrió el pozo haciendo bajar al fondo del agujero el cuerpo de mi esposa, tras de lo cual todos los concurrentes se acercaron a mí y me dieron el pésame, despidiéndose. Entonces yo quise intentar que me dispensaran de aquella prueba y exclamé llorando: «Soy extranjero y no parece justo que me someta a vuestra ley. Además, en mi país tengo una esposa que vive, hijos que necesitan de mí». Pero en vano hube de gritar y sollozar, porque me cogieron sin escucharme, me echaron cuerdas por debajo de los brazos, sujetaron a mi cuerpo un cántaro de agua y 7 panes como era costumbre, y me descolgaron hasta el fondo del pozo. Entonces abandonaron las cuerdas que cayeron sobre mí.
taparon otra vez con las grandes piedras el brocal del pozo y se fueron por su camino, sin escuchar mis gritos. Me tiré al suelo llorando y exclamé: «Bien merecida tienes tu suerte, Simbad de alma insaciable. ¿Qué necesidad tenías de casarte en esta ciudad? ¿Por qué no pereciste en el Valle de los Diamantes? ¿O por qué no te devoraron los comedores de hombres? Era preferible que te hubiese tragado el mar en uno de tus naufragios y no tendrías que sucumbir ahora a tan espantosa muerte». Acosado por el hambre y la sed, no me decidí a dejarme morir de inanición, y desaté de la cuerda los panes y el cántaro de agua, y comí y bebí, aunque con prudencia, en previsión de los siguientes días. De este modo viví durante algunos días, habituándome al olor insoportable de aquella gruta, pero no podía retrasar más el momento en que se me acabaran el pan y el agua. Y llegó ese momento. Poseído por la más absoluta desesperación, ya iba a cerrar los ojos para aguardar la muerte, cuando me desperté sobresaltado al oír un ruido. Creí entrever algo que huía resollando con fuerza. Perseguí aquella especie de sombra fugitiva y continué corriendo en la oscuridad tras ella y tropezando a cada paso con los huesos de los muertos. Pero de pronto creí ver en el fondo de la gruta como una estrella luminosa que tan pronto brillaba como se extinguía. No me atreví a creer que fuese aquello una salida por donde pudiese escaparme, así que cuál no sería mi emoción al ver que la sombra fugitiva, que no era otra cosa que un animal, saltaba con ímpetu por aquel agujero. Entonces comprendí que se trataba de una brecha abierta por las fieras para ir a comerse los cadáveres. Y salté detrás del animal y me hallé al aire libre bajo el cielo. Vi que me encontraba al pie de una montaña junto al mar, que no debía comunicarse de ninguna manera con la ciudad. Intenté ascender por ella, pero en vano. Tuve la idea de recoger todas las joyas de los muertos: diamantes, brazaletes, collares, perlas, rubíes, telas preciosas y cuantos objetos de oro y plata había por allí, esperando salvarme con tales riquezas. Estaba yo sentado un día a la orilla del mar cuando vi que pasaba un navío por cerca de la montaña. Me levanté enseguida, desenrollé la tela de mi turbante y me puse a agitarla dando muchos gritos mientras corría por la costa. La gente del navío advirtió mis señales y desataron una barca para que fuese a recogerme y transportarme a bordo. El capitán se acercó a mí y me dijo: «¿Qué eres? ¿Y cómo te encontrabas en esa montaña donde nunca vi más que animales salvajes y aves de rapiña?» Contesté: «Oh, señor mío, soy un pobre mercader extranjero en estas comarcas. Embarqué en un navío enorme que naufragó junto a esta costa. Yo solo entre mis compañeros pude salvarme de perecer ahogado y salvé conmigo mis fardos de mercancías. El destino y mi suerte me arrojaron a esta orilla, y Alá ha querido que no muriese de hambre y de sed». Y esto fue lo que dije al capitán, guardándome mucho de decirle la verdad sobre mi matrimonio y mi enterramiento, no fuera que a bordo hubiese alguien de la ciudad. Durante días y días navegamos en excelentes condiciones, de isla en isla y de mar en mar, mientras yo me pasaba las horas muertas pensando en mis extrañas aventuras y preguntándome si en realidad no era un sueño. Llegamos con buena salud a Basora, donde no nos detuvimos más que algunos días, entrando luego en Bagdad. Entonces, cargado de riquezas, tomé el camino de mi calle y de mi casa, a donde entré y encontré a mis parientes y amigos. Pero cuanto os conté hasta aquí no es nada en comparación de lo que me reservo para contaros mañana, si Alá quiere. Quinto viaje de Simbad el marino. Al regresar del cuarto viaje, me dediqué a hacer una vida de placeres y diversiones, y con ello olvidé enseguida mis pasados sufrimientos, y solo me acordé de las ganancias que me proporcionaron mis aventuras. Así es que no os asombraréis si os digo que compré mercaderías, hice que las encajonasen y partí con ellas para Basora. Después de haber hecho diversas escalas con objeto de vender y comprar, arribamos un día a una isla completamente deshabitada y desierta, y en la cual se veía como única vivienda una cúpula blanca. Adiviné que se trataba de un huevo de roc. Me olvidé de advertirlo a los pasajeros, que no encontraron para entretenerse nada mejor que tirar gruesas piedras a la superficie del huevo, y algunos instantes más tarde sacó una de sus patas el roquecillo. Al verlo, continuaron rompiendo el huevo los mercaderes. Luego mataron a la cría del roc, cortándola en pedazos grandes, y fueron a bordo para contarme la aventura. Entonces exclamé: «Estamos perdidos. Enseguida vendrán el padre y la madre del roc para atacarnos. Hay que alejarse de esta isla lo más deprisa posible». Desplegamos las velas y nos pusimos en marcha ayudados por el viento. En tanto, los mercaderes se ocupaban en asar los cuartos del roc. No habían empezado a saborearlos cuando vimos sobre el sol dos gruesas nubes que lo tapaban completamente. Al hallarse más cerca de nosotros, advertimos que no eran otra cosa que el padre y la madre del muerto, y les oímos batir las alas y lanzar graznidos más terribles que el trueno.
y enseguida nos dimos cuenta de que estaban sosteniendo cada cual en sus garras una roca enorme, mayor que nuestro navío. De repente, uno de los Rock dejó caer desde lo alto la roca. Pero el capitán tenía mucha experiencia. Maniobró con la barra tan rápidamente que el navío viró a un lado, y la roca, pasando junto a nosotros, fue a dar en el mar. Pero quiso nuestro destino que en aquel mismo instante soltase el segundo Rock su piedra, que sin que pudiésemos evitarlo fue a caer en la popa, rompiendo el timón en 20 pedazos y hundiendo la mitad del navío. Mercaderes y marineros quedaron aplastados o sumergidos. Yo fui de los que se sumergieron, pero pude salir a la superficie y, por fortuna, logré agarrarme a una tabla. Remando con los pies y ayudado por el viento y la corriente, pude llegar a una isla. Aquella vez el destino me había transportado a un jardín tan hermoso que podía compararse con los jardines del paraíso. Ante mis ojos aparecían por todas partes árboles de dorados frutos, arroyos cristalinos, pájaros de 1000 plumajes diferentes y flores arrebatadoras. No quise privarme de comer de aquellas frutas, beber de aquel agua y aspirar aquellas flores. Pude llegar junto a un estanque donde iba a dar el agua de un manantial, y a la orilla del estanque se hallaba sentado, inmóvil, un venerable anciano cubierto con amplio manto hecho de hojas de árbol. Me acerqué a él y le saludé. Me devolvió el saludo, pero solamente por señas y sin pronunciar palabra. Movió con aire triste la cabeza y con la mano me hizo señas que significaban: «Te suplico que me cargues a tu espalda y atravieses el arroyo conmigo, porque quisiera coger frutas en la otra orilla». Me incliné y me lo cargué sobre los hombros. Le transporté a la otra orilla del arroyo. Luego me incliné nuevamente y le dije: «Baja con cuidado, venerable anciano». Pero no se movió. Por el contrario, cada vez apretaba más sus muslos en torno de mi cuello y se afianzaba a mis hombros con todas sus fuerzas. Al darme cuenta de ello, miré con atención sus piernas. Eran negras y velludas y ásperas como la piel de un búfalo, y me dieron miedo. Así es que, haciendo un esfuerzo inmenso, quise dejarlo en tierra. Pero entonces me apretó en la garganta tan fuertemente que casi me estranguló. Perdí el conocimiento y caí al suelo desvanecido. Al cabo de algún tiempo volví en mí, observando que a pesar de mi desvanecimiento el anciano se mantenía siempre agarrado a mis hombros. Solo había aflojado sus piernas ligeramente para permitir que el aire penetrara en mi garganta. Cuando me vio respirar, me dio 2 puntapiés en el estómago para obligarme a que me incorporara de nuevo. El dolor me hizo obedecer, y me erguí sobre mis piernas mientras él se afianzaba a mi cuello más que nunca. Con la mano me indicó que anduviera por debajo de los árboles, y se puso a coger frutas y a comerlas. Y cada vez que me paraba yo contra su voluntad o andaba demasiado deprisa, me daba puntapiés tan violentos que me veía obligado a obedecerle. Todo aquel día estuvo sobre mis hombros, haciéndome caminar como un animal de carga, y llegada la noche me obligó a tenderme con él para dormir sujeto siempre a mi cuello. Y a la mañana me despertó de un puntapié en el vientre. Así permaneció afianzado a mis hombros día y noche sin tregua, y sin piedad me obligaba a marchar, dándome puntapiés y puñetazos. Jamás había yo sufrido tantas humillaciones y tan malos tratos como al servicio de este anciano, más robusto que un joven y más despiadado que un arriero. No sabía de qué medio valerme para desembarazarme de él, y deploraba el impulso que me había hecho compadecerle y subirle a mis hombros. Un día aquel hombre me obligó a caminar bajo unos árboles de los que colgaban gruesas calabazas, y se me ocurrió la idea de aprovechar aquellas frutas secas para hacer con ellas recipientes. Recogí una gran calabaza seca que había caído del árbol tiempo atrás, la vacié por completo, la limpié y fui a una vid para cortar racimos de uvas que exprimí dentro de la calabaza hasta llenarla. La tapé luego cuidadosamente y la puse al sol, dejándola allí varios días, hasta que el zumo de uvas se convirtió en vino puro. Entonces cogí la calabaza y bebí de su contenido la cantidad suficiente para reponer fuerzas y ayudarme a soportar las fatigas de la carga, pero no lo bastante para embriagarme. Al momento me sentí reanimado y alegre hasta tal punto que por primera vez me puse a hacer piruetas en todos sentidos con mi carga, sin notarla ya, y a bailar cantando por entre los árboles. Incluso hube de dar palmadas para acompañar mi baile riendo a carcajadas. Cuando el anciano me vio en aquel estado inusitado y advirtió que mis fuerzas se multiplicaban hasta el extremo de conducirle sin fatiga, me ordenó por señas que le diese la calabaza. Me contrarió bastante la petición, pero le tenía tanto miedo que no me atreví a negarme. Me apresuré pues a darle la calabaza de muy mala gana. Enseguida se hizo sentir en su cerebro el efecto del vino, y entonces yo,
Al sentir que no me oprimía como de costumbre, desanudé de mi cuello sus piernas con un movimiento rápido y por medio de una contracción de hombros le despedí a alguna distancia, haciéndole rodar por el suelo en donde quedó sin movimiento. Salté sobre él entonces y cogiendo de entre los árboles una piedra enorme, le sacudí con ella la cabeza. Murió, y a la vista de su cadáver me puse a correr de alegría y así llegué a la playa, al mismo sitio donde me arrojó el mar cuando el naufragio de mi navío. Quiso el destino que precisamente en aquel momento se encontrasen allí unos marineros. Les conté lo que acababa de ocurrirme, cómo había naufragado y cómo estuve reducido al estado de perpetuo animal de carga para el anciano a quien hube de matar. «Es prodigioso», exclamaron los marineros, «que pudieras librarte de ese anciano. Tú eres el primero a quien no estranguló, porque siempre ha ahogado entre sus muslos a cuantos tuvo a su servicio». No quise retrasar más el regreso y me embarqué en un buque que se hacía la vela para Basora, a donde arribé feliz. Desde allí salí enseguida para Bagdad y corrí a mi calle y a mi casa, donde me recibieron mis parientes y amigos. Sexto viaje de Simbad el marino. Al regreso de mi quinto viaje estaba yo un día sentado delante de mi puerta tomando el fresco, cuando vi pasar por la calle unos mercaderes que al parecer volvían de viaje. Al verlos recordé con satisfacción los días de mis retornos, la alegría que experimentaba al encontrar a mis parientes, amigos y antiguos compañeros, la alegría mayor aún de volver a ver mi país natal. Y este recuerdo incitó a mi alma al viaje y al comercio. Compré valiosas mercaderías, mandé cargar los fardos y partí de la ciudad de Bagdad con dirección a la de Basora. Allí encontré una gran nave llena de mercaderías y de hombres notables, que llevaban consigo mercancías suntuosas. Hice embarcar mis fardos con los suyos a bordo de aquel navío y abandonamos en paz la ciudad de Basora. Un día oímos gritos de desesperación. Era nuestro capitán quien los lanzaba. De pronto sopló con violencia el viento y echó al navío hacia atrás tan bruscamente que se rompió el timón cuando estábamos cerca de una montaña. De pronto se inclinó hacia la montaña y se estrelló y se dispersó en tablas por todas partes. Unos se ahogaron y otros se agarraron a la montaña y pudieron salvarse. Yo fui de los que pudieron agarrarse a la montaña, situada en una isla muy grande, cuyas costas aparecían cubiertas por restos de buques naufragados y de toda clase de residuos. En el sitio en que tomamos tierra, vimos a nuestro alrededor una cantidad prodigiosa de fardos y mercaderías y objetos valiosos de todas clases arrojados por el mar. Yo empecé a andar por en medio de aquellas cosas dispersas y a los pocos pasos llegué a un riachuelo de agua dulce que, al revés de todos los demás ríos que van a dar al mar, salía de la montaña y se alejaba del mar para internarse más adelante en una gruta situada al pie de aquella montaña y desaparecer por ella. Pero había más. Observé que las orillas de aquel río estaban sembradas de piedras, de rubíes, de gemas, de pedrería y de metales preciosos. Todo aquel terreno brillaba con 1000 reflejos, de manera que los ojos no podían soportar su resplandor. También había en aquella isla una fuente de ámbar líquido que emanaba como cera derretida por el suelo bajo la acción del sol. He de deciros que todas aquellas riquezas no le servían a nadie, puesto que nadie pudo llegar a aquella isla y salir de ella, vivo ni muerto. Todo navío que se acercaba a sus costas se estrellaba contra la montaña, y nadie podía subir a la montaña porque era inaccesible. De modo que los pasajeros que lograron salvarse del naufragio de nuestra nave, y yo entre ellos, quedamos muy asombrados con todas las riquezas que teníamos a la vista. Estuvimos durante bastante rato en la orilla sin saber qué hacer y después, como habíamos encontrado algunas provisiones, nos las repartimos. Mis compañeros, que no estaban acostumbrados a las aventuras, se comieron su parte de una vez y no tardaron al cabo de cierto tiempo en sucumbir uno tras otro por falta de alimento. Ya me quedaban muy pocas provisiones y como veía acercarse el momento de la muerte, empecé a llorar por mí, pensando: ¿por qué no sucumbí antes que mis compañeros? ¿Qué necesidad tenías de viajar nuevamente? ¿No poseías en Bagdad riquezas bastantes? A estos pensamientos sucedió pronto otra reflexión sugerida por la vista del río. Ese río indudablemente había de tener un principio y un fin, de modo que la única idea práctica para escaparme de allí era construir una embarcación cualquiera, meterme en ella y dejarme llevar por la corriente del agua que entraba en la gruta. Me levanté algo animado por esta idea y enseguida me puse a ejecutar mi proyecto. Junté grandes haces de madera y confeccioné una balsa.
Cargué la balsa con algunos sacos llenos de rubíes, perlas y toda clase de pedrerías. Cogí también algunos fardos de ámbar y no dejé tampoco de llevarme las provisiones que me quedaban. La balsa fue arrastrada por la corriente bajo la bóveda de la gruta, donde empezó a rozar contra las paredes, mientras yo, espantado por la oscuridad completa en que me vi de pronto, quería volver a la playa. Pero no podía retroceder. La fuerte corriente me arrastraba cada vez más adentro, y el cauce del río tan pronto se estrechaba como se ensanchaba, en tanto que iban haciéndose más densas las tinieblas a mi alrededor. Entonces, soltando los remos, me tumbé boca abajo en la balsa, y no sé cómo fui cayendo en un profundo sueño. Al despertarme, me encontré tendido en la hierba de una vasta campiña, y mi balsa estaba amarrada junto a un río, y alrededor de mí había indios y abisinios. Cuando me vieron ya despierto aquellos hombres, se pusieron a hablarme, pero no entendí nada de su idioma y no les pude contestar. Empezaba a creer que era un sueño todo aquello, cuando advertí que hacia mí avanzaba un hombre que me dijo en árabe: «La paz contigo, hermano nuestro. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes y qué motivo te trajo a este país?» «Nosotros somos labradores que venimos aquí a regar nuestros campos y plantaciones. Vimos la balsa en que te dormiste y la hemos sujetado y amarrado a la orilla. Después aguardamos a que despertaras tú solo, para no asustarte. Cuéntanos ahora qué aventura te condujo a este lugar». Cuando hubieron oído mi relato, quedaron asombrados. Tan admirados estaban que querían llevarme junto a su rey para que oyera mis aventuras. Yo consentí inmediatamente, y el rey me recibió con mucha cordialidad, y me pidió que yo mismo le contase mis aventuras. Oído mi relato, el rey de aquella isla, que era la de Serendip, me felicitó mucho por haber salvado la vida a pesar de tanto peligro corrido. Enseguida quise mostrarle que los viajes me sirvieron de algo, y me apresuré a abrir en su presencia mis sacos y mis fardos. Escogí un ejemplar muy hermoso de cada especie de piedra, perlas grandes y pedazos enteros de oro y plata, y se los ofrecí de regalo. A cambio me colmó de honores y me rogó que habitara en su propio palacio. Así lo hice, y desde aquel día llegué a ser amigo del rey y uno de los personajes principales de la isla. Un día el rey de Serendip me interrogó acerca de los asuntos públicos de Bagdad y del modo que tenía de gobernar el califa Harún al-Rashid. Y yo le conté cuán equitativo y magnánimo era el califa, y le hablé extensamente de sus méritos y buenas cualidades. Y el rey de Serendip se maravilló y me dijo: «Por Alá, veo que el califa conoce verdaderamente el arte de gobernar su imperio, y acabas de hacer que le tome gran afecto, de modo que desearía prepararle algún regalo digno de él y enviárselo contigo». Después de despedirme de todos los amigos que hice durante mi estancia en aquella isla tan encantadora, me embarqué en la nave que enseguida se dio a la vela. Partimos con viento favorable y navegamos de isla en isla y de mar en mar, hasta que, gracias a Alá, llegamos con toda seguridad a Basora, desde donde me dirigí a Bagdad con mis riquezas y el presente destinado al califa. Lo primero que hice fue encaminarme al palacio. Me introdujeron en el salón de recepciones y besé la tierra entre las manos del califa, entregándole la carta y los presentes y contándole mi aventura con todos sus detalles. Cuando el califa acabó de leer la carta del rey de Serendip y examinó los presentes, me preguntó si aquel rey era tan rico y poderoso como lo indicaban su carta y sus regalos. Yo contesté: «Oh emir de los creyentes, puedo asegurar que el rey de Serendip no exagera. Además, a su poderío y su riqueza añade un gran sentimiento de justicia, y gobierna sabiamente a su pueblo. Verdaderamente, el rey es digno de tu amistad». El califa quedó satisfecho de mis palabras y me dijo: «La carta que acabo de leer y tu discurso me demuestran que el rey de Serendip es un hombre excelente. Dichoso el pueblo gobernado por él». Después el califa me regaló ricos presentes y quiso que escribieran mi historia los escribas más hábiles para conservarla en los archivos del reino. Y me retiré entonces, y corrí a mi calle y a mi casa, y viví en el seno de las riquezas y los honores, entre mis parientes y amigos. Y tal es mi historia durante el 6º viaje, pero mañana, huéspedes míos, os contaré la historia de mi 7º viaje, que es más maravilloso y más admirable que los otros 6 juntos.